Abrimos nuestra última tertulia de humanidades de esta temporada y lo hacemos con referencia a los que colaboran con nosotros, porque desde hace 22 años Eusko Ikaskuntza edita una revista online, Eusko News, que es la decana de cuantas se publican digitalmente sobre cultura vasca. Dentro de ella, en 2002, se creó una sección para recuperar y divulgar la huella vasca en el mundo. Se titula Cosmopolita, y lleva recogidos casi 700 artículos escritos por colaboradores de los 5 continentes, constituyendo un importante fondo de documentación abierto en Internet que merece la pena conocer y recomendar. Saludamos ya a nuestro querido Juan Aguirre para que nos presente a nuestro invitado. Hola, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Quique, y arratsaldeon, Félix. ¿Qué tal? Tiempo que no te saludaba. Yo ya estoy en el estudio. A ver cuándo vienes tú. Bueno, pues ya tendrá que ser ya pasada la... Me parece que sí. Efectivamente. Pero lo haré con enorme placer una vez más para hablar. Y bueno, y hoy tenemos un amigo también de nuestra casa. Sí. Evidentemente es un autor, un colaborador habitual de Cosmopolita, la tribuna en la que viene aportando interesantes y muchos contenidos. Se trata de Koldo San Sebastián. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Hola, bienvenido. Gracias, bien hallados. Compañero en los medios de comunicación, un hombre que ha cultivado el periodismo en todas sus facetas, escrito, radio, televisión, la investigación sobre historia vasca. Y bueno, pues ha hecho series documentales de TV, una veintena de libros y un sinfín de artículos y de colaboraciones en revistas y publicaciones divulgativas, y que, bueno, pues ya tiene una veintena de artículos muy interesantes en Cosmopolita de Eusko News, y me ha parecido que sería interesante poder repasar hoy, por lo menos rápidamente, ha sido una forma un poco superficial, pero ver la variedad y la riqueza de estos trabajos que aporta Koldo San Sebastián. Pues vamos a hacerlo a lo largo de esta pequeña charla. Vamos a comprobar la gran variedad de personajes y de hechos que, Koldo, abordas en tus artículos. Pero antes que nada, nos gustaría que nos dijeras cómo se hace la rebusca en ese campo inmenso en el tiempo y en el espacio, como es la diáspora vasca. ¿Cuáles son las fuentes principales de las que tú te nutres? Bueno, pues básicamente, primero todo lo que habéis dicho es un problema de tiempo, es decir, que soy viejo y entonces a lo largo de los años se van haciendo estas cosas, no es que tenga más mérito que los demás, ¿eh? Yo soy un periodista jubilado y esas cosas son cuestión de años. Es como el vino muy viejo se agría, entonces yo no sé en qué momento estoy. El tema, bueno, pues yo llevo en estos temas desde hace casi 40 años, casi desde mis tiempos de estudiante de periodismo hasta hoy, ¿no? ¿Y cómo se busca? Bueno, pues hay un montón de fuentes, desde las fuentes primarias de documentales, orales, etcétera, hasta un instrumento que aunque parezca nuevo, que aunque parezca que lleva con nosotros toda la vida y que es una maravilla y es donde más cosas aparecen, que es Internet, ¿no? Yo estoy suscrito a varias bases de datos de relacionadas, pues desde prensa en todo el mundo hasta cuestiones relacionadas con bases de datos también relacionadas con los censos de diferentes países, y con mucha paciencia y tiempo de jubilado, pues estas cosas van saliendo. Pues desde luego has descubierto y estás descubriendo cosas curiosísimas. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia has publicado en el último número de Cosmopolita un texto titulado La comunidad vasca y la gripe española en el oeste americano, donde describes la dramática incidencia que tuvo aquella gripe española precisamente entre las comunidades vascas de Estados Unidos hace ahora 100 años. Dinos algo sobre este tema, por favor, Koldo. Bueno, coincidió por un lado que estábamos en pandemia y que tenía 3 o 4 datos de eso en una fichita, y fue ir a esas bases de datos y buscar un poquito más, y aparecieron un montón. Si hubiese tenido más tiempo, pues se hubiese podido fijar más la cantidad, ¿no? Afectó en zonas bastante localizadas al final, porque he tratado de buscar casos, por ejemplo, en California, donde hubo se extendió bastante la gripe española, pero donde más he encontrado es en la zona del norte de Nevada, Oregón y Idaho, donde hay una mayor cantidad de vascos muertos, ¿no? Y además coincide el brote, como coincidió aquí con los chinos, ahí coincide con el momento en que los rebaños bajaban de la montaña para pasar el invierno. Fue en el otoño-invierno del 19, lo que aquí los viejos de Arratia llamaban el año la gripe,
y es donde empezaron a contagiarse unos a otros en las pensiones vascas, se convirtieron en hospitales y luego en focos también de expansión, digamos, del virus. Y entonces cayeron no solo pastores, sino algunas mujeres que estaban cuidando a los pastores, ¿no? Pues algo parecido a lo que estamos viviendo estos días. Con los cuidadores que cuidan a enfermos y se contagian, claro. Oye, claro. Hace también un siglo, Koldo, entre 1919 y 1963 Estados Unidos estuvo bajo la ley seca y nos han encantado tus 2 artículos sobre la gran implicación de vascos en el comercio clandestino de alcohol durante la edad de oro del gangsterismo. Aquí hay materia para hacer una novela negra, ¿no? Hombre, o blanca, ¿no? Aquellos hombres tenían que ganarse, salvo un par de ellos que eran auténticos gángsters, estos tenían que ganarse la vida y con 1000 ovejas en el monte daba para poco. Lograban pasar 30 o 40 cajas de whisky y bueno, pues si no les cazaban, habían hecho lo de un año, ¿no? Y se extendieron bastante, luego aprendieron a destilar, hacían sus propios licores. Y bueno, pues hubo uno de Ispaster que fue casi el rey del pollo frito en este sentido, porque traía el licor de Canadá y los tendía sobre todo por el norte de California, Obregón, Nevada, etcétera, ¿no? Hay gente muy interesante. Y luego, por otro lado, había una comunidad vasca muy importante en Saint-Pierre y Miquelon, que es en Terranova, que es isla francesa de ultramar, y allí, por ejemplo, la familia Legaz hizo muchísimo dinero mandando también champán francés y demás a Nueva York en las lanchas rápidas que tenían ellos. Sí. Son 2 artículos que no tienen pérdida y que desde luego son muy recomendables. Esto, en concreto, en fin, estos dos, pero estos dos. Bueno, ya has citado a los pastores vascos en Estados Unidos, que aparecen en muchos de tus artículos, Koldo, porque lógicamente la presencia vasca en este sector era mayoritaria, una vida durísima y de hecho no todos conseguían adaptarse. Hay muchos casos en tus trabajos, pero desde luego a mí el que me ha dejado más escalofriado ha sido el de Domingo Malaecheverría y Turrarán, un pastor vizcaíno que acabó condenado a la cámara de gas en Nevada. Una historia tremenda, ¿verdad? Sí, mira, yo tengo una cosa, que mis 4 bisabuelos emigraron. Uno de mis bisabuelos está enterrado en Idaho, que fue de pastor. Ahí nació mi abuela paterna. Y son todas cosas que me atañen, digamos, bueno, y con el dinero de aquellas ovejas, pues se pudieron hacer una casa en Lekeitio y son cosas que te acaban, te acaban tocando de alguna manera. El tema de la locura no fue solamente del caso de este hombre, de Txomin Malaecheverría, sino era bastante habitual entre los pastores y vascos o no vascos, de la gente que pasa mucho tiempo aislado en el monte. En aquel tiempo no había ninguna otra forma de comunicación, sino cada 3 o 4 meses que aparecía lo que llamaban ellos el campero, que les llevaba provisiones, munición para el rifle y poco más, ¿no? Claro. Y entonces aquello, de mi familia americana, mi bisabuelo murió de una infección en el monte, porque trajo aquí a su familia y él se volvió para allá. Otro hermano murió de un ataque al corazón porque se arruinó al perder todo el dinero que tenía en ovejas, y el tercero se volvió loco. Y entonces, como tantos otros, acabó en un psiquiátrico, en un manicomio, ¿no? Uh-huh. Y a ese pobre Txomin, pues, le fue todo mal. Era muy violento. Su primera víctima fue otro pastor vasco que lo dejó pues inválido, y estando él enfermo en un hospital, se cargó a 3 personas y ya estamos hablando de los años 50, y ahí ya nos andaban con chiquitas. Este era reincidente y le condenaron a muerte. Uh-huh. Pero para condenarle con todas las de la ley, y como solo hablaba euskera y euskera vizcaíno, él era de Izaguluaga, le consiguieron una intérprete en esto que hablase euskera vizcaíno para que la condena se enterase bien de lo que le iba a pasar. Y cuando lo gasearon en la cámara en Carson City, que era la capital de Nevada, cuando lo gasearon también hubo dos vascos, euskaldunes, como testigos de la ejecución, por si decía algo, ¿no? Uh-huh. Oye, particularmente interesante es el tema de la emigración femenina al oeste americano, ¿no? Porque durante años, jóvenes, sobre todo de Lekeitio, Ondarroa o Guernica, iban a América financiadas por hoteleros vascos para servir, y muchas de ellas en poco tiempo se convertían en rancheras o patronas, ¿no? Dinos algo sobre estas mujeres que en Lekeitio, por ejemplo, se denominaban pochuak.
Bueno, el tema de la mujer, como dices tú, es interesante. Se repiten muchas historias de las que vemos ahora aquí, con inmigrantes que vienen de otros lados. Estas mujeres, aquí entre nosotros estaban las morroyas, con los morroyas, los criados, que iban a servir a los caseríos o a otras casas tripatruque, lo servido por lo comido. Por sacar una boca de casa les mandaban a otros lados. Estas iban allá y iban a trabajar en las pensiones y en algunas veces en los ranchos en condiciones durísimas y no quedaban libres hasta que no pagaban su deuda más el beneficio que tenía el patrón. Y así fueron muchas, porque claro, la vida aquí era muy dura, había mucha gente en casa y se fueron pues de Lequeitio un montón y de los alrededores, y son ellas las que al final realmente crean las comunidades vascas que hoy conocemos. Esas mujeres que fueron como criadas, ya te digo, en régimen, en algunos casos de semiesclavas, que luego tenían algunos para casarse con ellas, algunos pastores vascos tenían que comprar su libertad, pues aquellas crearon familias vascas. Tú sabes aquello de la lengua materna y todo esto, y porque el pastor que se casaba con una americana o con una china o con lo que sea, luego al final no mantenía en muchos casos su origen, ¿no? Y entonces estas son las que crean realmente las comunidades que han logrado sobrevivir más de un siglo, gracias a ellas, porque el porcentaje de hombres con relación a la mujer era infinitamente mayor, ¿no? Pero estas mujeres, que eran sobre todo vizcaínas, y luego navarras y bajo navarras, estas son las que crean esa comunidad, que son las que ahora conocemos. Podríamos seguir hablando y hablando porque hay multitud de historias apasionantes en estos artículos de Koldo San Sebastián. Por ejemplo, los pelotaris, que también forman una leyenda, o algunos nombres determinados como Ramón Arrizabalaga, al que le encargaron vigilar a Ezra Pound, nada menos. Pero eso lo vais a tener que descubrir en Cosmopolita, sección de la revista digital Euskonews, de Eusko Ikaskuntza, Koldo San Sebastián, y ahí aparecen las historias estas de la presencia vasca por el mundo, escritas por este hombre. Muchísimas gracias, Koldo. Nada, hombre. Y nada, el año que viene pues seguimos hablando de esto. Hablaremos del gobierno. Venga, con el que vamos a seguir hablando en el curso que viene, seguro sí o sí, es con nuestro queridísimo Juan Aguirre. Juan... Un abrazo, compañero. Un abrazo, ha sido un placer un año más poder trabajar con este equipo cojonudo. Muy bien, Agur, nos hablamos en agur, septiembre. Agur.